Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a estar un rato con el Gallego y con Aníbal, dos grandes compañeros. Bienvenidos a quienes están dentro del Zoom, como a quienes están siguiendo esta charla a través de la transmisión en vivo por Facebook. Primero, hacerles saber que todas las dudas, preguntas, aportes que quieran hacer, pueden hacerlos a través del chat, dirigidos a Juan Cruz Cabral, que va a ser quien luego les va a estar acercando las preguntas a El Gallego y a Aníbal para que puedan responderlas. Iniciamos el mes de la lealtad, el mes que nos supo traer el 17 de octubre, que nos supo traer el 27 de octubre, 27 de octubre, que este año se cumplen 10 años del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner, compañero leal desde los primeros hasta los últimos días, compañero que no solo retornó al peronismo, al gobierno, y plantó las banderas del justicialismo, devolviéndonos la esperanza de tener una nación más justa, un proyecto nacional, sino que también a los y las jóvenes nos invitó a ser protagonistas de esta transformación de la realidad a través de la política, que a quienes estuvieron descreídos de la política en las etapas anteriores a la llegada de Néstor y Cristina, les devolvió el creer, y que a quienes le pusieron el pecho durante todas esas etapas difíciles, les devolvió el sentir de esperanza y victoria. Y por eso también recordar que 9 años después del paso a la inmortalidad de Néstor, todos esos compañeros y compañeras que nos involucramos y volvimos a creer en la política desde la llegada de Néstor Kirchner, nos encontrábamos celebrando un paso importante para la recuperación del gobierno nacional luego de 4 años de desidia. Por eso creo que el sentir de ese día, ese latido, es esa fe resuelta y esa lealtad firme que nos devolvió Néstor. Por eso nada, nos parecía importante y pertinente iniciar este mes charlando con Aníbal, compañero leal, soldado del peronismo, y el Gallego, que lo tenemos cerca, pero siempre nos gusta escucharlo una vez más. Por eso, Aníbal, gracias por permitirnos este espacio. Gracias a todos y todas los compañeros de todo el país que están participando en este momento en esta charla. Queremos destacar la presencia de María del Carmen Alarcón, coordinadora de la Comisión de Política Exterior Soberana del Instituto Patria, de Lauro Grande, titular de la Unidad de Articulación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y de María Fernanda Silva, que estaba ahí esperando, no sé si debe haber podido entrar, espero que sí, nuestra embajadora en el Vaticano. Así que a ellos gracias, a todos y todas por estar, y sin ánimos de robar mucho más tiempo, Gallego, te paso la palabra, nuestro secretario general y hoy diputado nacional. Bueno, muchas gracias. Digo, esta oportunidad en esta charla que nos convoca, que la convocamos desde este intento de razonar que se llama Reflexión para la Acción, en octubre, mes de la lealtad, como bien dijiste vos, Azul, tenemos, para mí, tenemos 3 acontecimientos centrales. El 8 de octubre es el nacimiento del general Perón en Lobos. El 17 de octubre, que alumbra al movimiento nacional y popular, rescatando al general Perón de la cárcel a la que la oligarquía, las clases dominantes, los cipayos, lo antinacional, había confinado allí al general en Martín García, y nuestro pueblo, como el agua, siempre intenta pasar. Le pondrán diques, hará fuerza, si no pasa por el costado, intentará pasar por arriba, y si no, como decía Perón, derribará el dique. Digo, y por supuesto el 27, que se cumplen 10 años del paso a militar en el Comando Celestial del flaco Néstor Kirchner.
sea 8, 17, 27, mes de la lealtad, pero la lealtad es un continuo. La lealtad se ejerce todos los días. La lealtad para el peronista es una actitud cotidiana. También por eso nosotros decimos lealtad con los leales. En ese marco, lealtad con los leales, para mí es un honor compartir con Aníbal Fernández hoy esta charla. Digo, Aníbal es uno de los tipos que sufrió el ataque más cruel que uno pueda sufrir como militante político, como persona. Pero no fue porque Aníbal es Aníbal y si tiene bigote no tiene bigotes, sino a Aníbal lo atacaron porque lo que tenían que hacer era impedir el triunfo del movimiento peronista. Ese ataque a Aníbal, personalizado en Aníbal, en realidad es un ataque al conjunto del movimiento nacional. Porque, ¿qué consecuencias trajo? La derrota del 15, a mi entender, y si Aníbal no está de acuerdo, luego me corregirá. Pero a mí me parece que lo centraron en él, no solo por su calidad como militante, como ser humano, sino porque fundamentalmente tenían que construir la derrota del movimiento nacional. Y por supuesto vimos quién gobernó la provincia de Buenos Aires. Y ya sabemos todos, porque entonces yo solo pretendo hacer una introducción al boxeador de fondo que es Aníbal. Me parece a mí que entonces lealtad con los leales nos sintetiza, es el continuo, es lo cotidiano, lealtad con los leales. Por eso yo le quiero agradecer personalmente a Aníbal que nos haya brindado esta posibilidad de estar junto con él hoy acá, en este marco de pandemia, pero en esta virtualidad que nos acerca y que es como si estuviéramos tomando un café con él y charlando y preguntándole, y creo que hoy tenemos que dirigir todas las preguntas hacia Aníbal. Digo, para reflexionar, los tiempos que vivimos, tiempos de pandemia. ¿La pandemia qué hace? La pandemia nos encierra, la pandemia hace que, por buenos motivos, por cuidarnos, ¿no? Pero nos trae aparejados algunos problemas. La falta de ver a la familia, todo eso tiene algunos problemitas y los trae. Pero a mí me interesa echar ahí lo que dice don Arturo Jaureche. Digo, estos problemas que se nos dan, porque tiempo de pandemia, hay que cuidarse, es una enfermedad muy complicada, nos quieren tristes. ¿Quiénes nos quieren tristes? Los que van a los medios de comunicación, algunos periodistas, la oposición. Digo, yo seleccioné 3 o 4 cosas. En este tiempo de desasosiego, ellos quieren construirnos la tristeza, que nos deprimamos, como decía don Arturo. Entonces aparece hoy, hace unos días aparece un comunicador que dice que la Argentina no va más, dejó de existir. O sea, la teoría del Estado fallido, faltaba verbalizarlo así. Nosotros no creemos en eso, no creemos que además es una estrategia del adversario. La Argentina tiene posibilidades, no es un Estado fallido. Al contrario, nos enseñó a pensar Perón por qué no era un Estado fallido. La Argentina tiene todos los climas, la Argentina tiene todas las posibilidades de tener por sus recursos naturales, todos los cultivos, toda la ganadería, tiene minería. La Argentina es un país inmensamente rico, atrasado, pero no pobre. Es un país rico, atrasado, no pobre. De hecho, tiene un PBI en cuevas fiscales. Digo, hay otro señor que dice que la Argentina es el segundo país más miserable del planeta. No sé dónde vive, adentro un tupper ese comunicador. Porque la verdad hay países, en el tercer mundo hay países mucho más atrasados y pobres, pero muy pobres en comparación con la Argentina. Pero dijo eso. Otro señor, que a mí particularmente me cayó muy mal, dijo que este era un país de mierda. La Argentina es una mierda, una mierda, una mierda, una mierda. Bueno, la Argentina no es una mierda. La Argentina es nuestra casa común. La Argentina es el hogar común. Es la casa común, es la familia. A nadie le gusta que le digan que tu familia es una mierda. Entonces, digo, ¿qué están construyendo estos? Bueno, otros escribieron que de cada 10 argentinos, 8 quieren ir a vivir al exterior. O sea, solo 9 millones de argentinos se quedarían acá. Se irían 36 millones. 8 de cada 10 quieren irse al exterior. 9 millones se quedarían acá, 36 irían.
es la profecía autocumplida, es el país primario que para 15 millones de personas, 20, acá quedarían 9. Es una mentira eso también, ¿no? Y por supuesto está esa cosa del Uruguay, qué grande el Uruguay, qué grande el Uruguay. Digo, y para cerrar, ¿cómo son estos muchachos tan chanta? El diputado Laspina dijo que en lo que va de nuestro gobierno, radicaron su domicilio fiscal en Uruguay 25.000 argentinos. Chequeado, que no hay no puede haber sospecha de que chequeado sea peronista, ¿viste? Kirchnerista, peronista. Dice que se fueron solo 229 argentinos pidieron el cambio de domicilio fiscal en Uruguay. El diputado dijo 25.000, le agregó 2 ceros y un poquitito más. O sea, pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es deprimirnos, la estrategia es que nos bajonemos, la estrategia es que estemos tristes. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros militamos la cuarentena con las ollas populares, construyendo obra pública, inaugurando hospitales. Eso somos nosotros. Y este es un gobierno peronista, a pesar de algunos lenguaraces que alguna vez que militaron, alguna vez en el peronismo, pasaron por el peronismo, digan todo lo contrario. Nosotros estamos hoy en el marco de un gobierno de compañeros, en el marco de un gobierno peronista, que tenemos cosas que no nos salen bien, sí, pero la mayoría las hacemos bien. Entonces quiero decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Defender a nuestro gobierno. Y sí tener la certeza de que el movimiento está listo, está en su casa, pero está listo y está prestado, porque cuando esto termine va a haber una gigantesca movilización de masas que muestre que el mitito ese que están construyendo, ese mitito de que nos ganaron la calle, es solo un mito para trasnochados. La calle va a volver a ser del movimiento nacional, junto a los trabajadores, los que sufren, los que esperan, los que tienen sed, los que tienen hambre y los que tienen necesidad de justicia, estarán en la calle movilizados. Pero ahora aguantamos esta crisis que genera la pandemia, aguantamos la pandemia y estamos listos para volver a ganar la calle cuando esto pase. Y sin detenerme más, los dejo con para el que sí son la bota de potro, ese viejo refrán criollo que él siempre cita, con uno de los nuestros, uno de los mejores de los nuestros, uno de los leales, y como bien digo, a uno al que las botas de potro le van bien, que es Aníbal Fernández. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias, Gallego. Muchas gracias por invitarme también a charlar. Yo aprovecho cada oportunidad que tengo, a veces no te dan los tiempos, porque además de tener la responsabilidad de administrar el yacimiento del Turbio, también tengo trabajo profesional que uno no puede descuidar y eso hace que los tiempos se limiten, se acorten, se hagan muy difíciles. Siempre es positivo cada vez que uno se puede encontrar con los compañeros porque lo que tenemos, muchas cosas por charlar. Escuchaba de lo que decías vos y lo que decía Azul, cosas que uno las ve durante estos días, donde aparecen tipos que hacen del agravio, del insulto, del manoseo, y que nosotros no estamos dispuestos a ser contestatarios en visiones de esa característica, porque los que van a insultarla a Cristina a su departamento son algunos nabos que vos le ves la cara y te asusta, y uno tiene que callar la boca y quedarse quieto, pero me parece que sin prestarnos a la movilización y simplemente con que los compañeros un día decidiéramos poner las cosas en su lugar, se terminaría todo porque se irían todos a sus casas solamente con ripecar los tacos un poquitito más. Y de la misma manera puede pasar en cualquiera de los otros casos. La calle no puede ser utilizada de otra manera que no sea en beneficio del pueblo. Es el pueblo solamente el que manifiesta de esa manera. En este caso se ponen banderas como si solamente estos gorilas tuvieran derecho al uso de la bandera, y manifiestan cosas que es de absoluta atención psiquiátrica. Nadie puede tener lo que Juan Perón decía
conducción política, la unidad de la concepción como para plantearse en una idea y definir y decir hacia otros lugares lo que significa. No hay forma que se pueda plantear de esa manera porque los une solamente el odio y son muy tristes siendo en ese odio, ¿no? Yo escuchaba un idiota que agraviaba a Cristina en la puerta de su casa, entonces se manifestaba de que chorra y todo ese tipo de cosas, pero no te pueden sostener la palabra un solo segundo, como le sucede lo mismo con estos jueces que están tratando de chorearse un conchavo, y lo mismo, ¿no? Porque el tema es que Cristina lo que busca es impunidad, no tiene nada que ver con Cristina, ninguno de sus juicios volverán a ser tocados por ellos, por lo cual nada tiene que ver con ellos. Cada cosa que se observa o se mira a través del prisma de estos tipos, está todo pensado como para horadar la tarea de nuestro gobierno. Y ese gobierno, que hoy no tiene más remedio que trabajar en pos de el cuidado, como dice nuestra propia Constitución, de la salud y de la vida de los ciudadanos, lo está ejerciendo de la misma manera y por eso nosotros no estamos haciendo, como dice el Gallego, ninguna manifestación que les muestre cuántos paros son tres botas a esta gente, porque muchos de ellos son los que nos chusean porque se piensan que nosotros estamos quietos o porque se comen el discurso de algunos nabos que a la hora de discutir las políticas y que son difíciles porque no encontramos soluciones de las que queremos nosotros para los que menos tienen, para nuestros viejos, para nuestros trabajadores, para nuestras mujeres embarazadas, para nuestros discapacitados. Toda esa tarea que no se observa y que es necesario generarla, multiplicarla, darse un esfuerzo para poder llegar, no se ve y entonces muchos se empiezan a preocupar como que el gobierno no está tomando medidas conforme las que se esperan. Yo les quisiera poner a todos un poquitito de Memorex como para que empecemos a razonar por qué lugar estamos. Estamos en un gobierno que se hizo cargo el 10 de diciembre, después de que este mamerto que estuvo 4 años soltara la manija, una manija después de haberla robado de todas las formas que pudo, tanto él como su familia, como sus amigos. Todo lo prepararon para eso, para el latrocinio, y cuando hablo con claridad, hablo del correo, hablo de Autopista del Sol, hablo del parque eólico, hablo de la venta de tierras del Estado a muchos, entre otros, la familia Blanco Villegas, que es la familia de su madre, una cosa espantosa que no se vio nunca nadie. O alguien que preparara y tuviera la suerte de llegar por la voluntad popular a hacerse de la gestión de un gobierno solamente para chorearse todo lo que podían. Nosotros no debemos callarlo, eso debemos ser contundentes a la hora de expresarnos, porque se lo dicen a Cristina sobre 8 o 10 causas inventadas, causas que no saben ni siquiera de qué se tratan, que no tienen ningún sustento y que van a terminar todas, como no puede ser de otra manera, el tacho de la basura, no tengan ninguna duda. No, lo que estamos viendo hoy es eso, alguien que le encontró la vuelta como para motivarlos y que pudieran salir a la calle como no lo habían hecho nunca, la derecha que se expresa en ese formato que no tiene mucha empatía con sus propios multiplicadores porque son la misma cosa, porque no tienen muchas cosas para exhibir, porque pareciera ser que habiendo pasado tan solo 10 meses nadie se acuerda de las macanas que hizo este tipo ejerciendo el poder en la Argentina y la responsabilidad de lo que nos dejan en el monto de la deuda, que nosotros lo sostuvimos desde el primer momento y se embarcaban en una fortísima discusión para demostrarnos que no era cierto, pero resulta que después de negociarlo Guzmán, terminamos con una solución donde de cada $100 que debemos pasamos a deber 54.8. Y el vivo de Prat Gay, que nos enseña de la economía, que tomaba préstamos al 7% cuando el dinero en el mundo te lo tiraban por la cabeza porque te daban prácticamente a tasa cero. Eso que hicieron ellos, hoy Guzmán lo transformó en una tasa del 3,07, con lo cual estamos hablando de una vida distinta de la que nos quieren endilgar estos tipos por haber hecho una gestión horrible tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires y que no hay que tener temor a decir las cosas como son como son y así tienen que ser. Yo le decía a los compañeros que me parecía que yo puedo hablar un rato largo porque tengo tantas cosas por decir o me gustaría contar tantas cosas, pero vamos a agotar el tiempo en algo que no es lo suficientemente profundo y me parece que habría muchas más cosas para poder charlar si a ustedes les gusta hacer las preguntas y uno contar desde la visión que uno tiene, no es dueño de la verdad, desde la visión que uno tiene cómo van pasando las cosas y qué es lo que yo veo de lo que he hablado, inclusive hasta con el propio presidente de la Nación, de cómo sigue la historia que estamos tratando nosotros de dilucidar en este mismo momento.
Tarán. Perfecto. Bueno. ¿Vale? Muy bien. Acá arranco por decir, buenas tardes a todos y a todas, yo soy Juan Cruz Cabral. Como ahí dice, arranco por decir que logró entrar la compañera María Fernanda Silva, embajadora argentina en el Vaticano, así que damos la bienvenida. La mencionamos hace un rato, pero no había logrado entrar. Buenísimo que hayas entrado, compañera. Y arranco con la primera pregunta que llegó, que me parece que aparte está en las preocupaciones de toda la compañerada, que dice Alfredo Sáenz y pregunta, teniendo en cuenta todo lo que el gobierno está realizando, tanto desde la pandemia hasta la obra pública, ¿no está faltando mejor comunicación? Pregunta. A mí me parece que sí, en algunos momentos. En algún momento yo, por ahí, en forma imprudente, hice una mención muy futbolística, o para aquellos que conocen el fútbol, muy fácil de comprender, pero yo decía que era como, en términos del fútbol, como si los volantes de nuestro equipo se escondieran detrás de los marcadores de punta contrario. Es necesario que vuelvan a recuperar su espacio, que se muestren y que pidan la pelota. Yo creo que el presidente hace un esfuerzo muy grande, es un hombre de 24 horas, 365 días al año y necesita tener alguien con quien tirar paredes todos los días y bueno, seguramente su equipo de ministros será con quien resuelve este tema, pero hay que también copar el espacio y dar a conocer lo que está sucediendo, porque si no, entonces facilitamos, permitimos muchas de las acciones de lo que va sucediendo sin multiplicarlo. Y el objetivo tiene que ser eso, que se multiplique. Bueno, aprovechemos a que todos los que tienen la responsabilidad específica en determinados segmentos que se hagan cargo por lo propio de la comunicación de su segmento para que se conozca lo mucho que se hizo hasta estos momentos. Mucho, porque en estas discusiones del ataque y de tratar de quitar legitimidad a la gestión, entre otras cosas uno aprecia cosas chiquititas que se perdieron rápidamente, como por ejemplo el canje de la deuda que las acabo de mencionar. Se redujo en 37.700 millones de dólares. Nadie lo multiplicó. Yo hubiese hecho un enorme quilombo como para mostrar que a la sociedad a dónde nos metieron estos tipos, este tarado que tuvimos, imbécil que tuvimos de presidente, y qué es lo que debemos hacer nosotros para recuperar la patria. Bueno, es el esfuerzo que tiene que haber. Yo creo que falta comunicación. El presidente deberá ser el que diga cómo y cuándo y por dónde deberán agarrar viaje, ¿no? Bien. Acá el compañero Caco pregunta, ¿qué opinás sobre el per saltum de la Corte Suprema y la situación que eso genera? Hay una buena explicación del día de hoy o de ayer, en donde el propio Consejo de la Magistratura le pide a la Corte que no se meta. Y la realidad es que lo que le está diciendo es que se ajuste a derecho, porque no está diciendo otra cosa. Primero, para explicar el tema hay que explicar un poquitito de qué se trata, sin ser demasiado técnicos ni ponernos en exquisitos, pero que se conozca un poquito. Hay una acordada de la Corte del año 2018, la acordada número 7, que es la que dice cómo se tienen que hacer los traslados eventualmente de determinados jueces. Y requiere para ello 3 temas bien claros, 3 temas. El primero dice que sea la misma función y jerarquía, el segundo que sea la misma jurisdicción y el tercero que sea la misma competencia material. Si vemos los 3 casos de los que están agarrándose con tornillos a quedarse en un juzgado y no quieren irse de ese lugar y reclamar, ni fueron al fuero contencioso administrativo en primera instancia los rechazaron, en segunda instancia los rechazaron, se presentaron en el per saltum incomprensiblemente motorizado por el propio presidente de la Corte, Rosenkrantz, que es enemigo público del peronismo, lograron el ingreso de este per saltum. Pero la realidad es que no se puede obviar lo que ellos mismos dijeron en la acordada 7, que dice, en el caso de Castelli, él viene de San Martín a Capital, no es la misma jurisdicción. En el caso de Bruglia, viene de un tribunal oral que se asemeja a un tribunal, a un juzgado de primera instancia, viene de la primera instancia a la Cámara, no es la misma función ni la misma jerarquía. Y en el caso de Bertuzzi, se dan 2 condiciones. Él viene de un tribunal oral
no es la misma función y jerarquía, pero además tiene un agravante, no viene de la misma jurisdicción, viene de La Plata, no es de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que los tres no reúnen las condiciones. ¿Qué se hace en esos casos? Son 10 los casos. Bueno, lo cita el Congreso, lo digo como es senador de la Nación, a la Comisión de Acuerdos para hacer un nuevo acuerdo. No hay otra forma de salir de esto. Los recibe. Vinieron 7, los 3 ellos no se presentaron, pretendiendo deslegitimar la responsabilidad de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, y por eso siguen con esta lucha absurda, que insisto, el Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que se corriera de este tema, que no cometiera el error de darles la razón, porque no la tienen y porque desde el punto de vista legal abriría una puerta peligrosísima para que cualquiera, no en este caso, que tenemos un presidente conocedor de la justicia y del derecho, y que sería un tipo muy serio y que ejercería la función de la mejor manera, sino que en mano de cualquiera, por ejemplo, el imbécil que fue presidente hasta en los últimos 4 años, harían desastres como los que hicieron de nombrar 2 ministros de la Corte por decreto de necesidad de urgencia. Está mal lo que se está haciendo, está mal lo que se pensó, y hasta acá llegamos porque no han hecho otra cosa que declarar admisible ese recurso por per saltum. Nada más. Ahora tienen que abocarse al fondo. Le pidieron dictamen al Ministerio Público Fiscal, le dieron muy poquitos días para cumplirlo, le pidieron una responsabilidad también al Consejo de la Magistratura, le dieron muy poquitos días para cumplirlo, y van a tener que entonces seguramente en poco tiempo, porque no le van a pedir poco tiempo para después tomarse todo el tiempo del mundo para cumplir, van a tener que emitir su visión al respecto y dar por zanjado este tema, que en mi juicio esos jueces deben volver a donde les corresponde, y no han conseguido que la Comisión de Acuerdos del Senado le diera ese acuerdo porque no se presentaron pretendiendo deslegitimarla. Me parece que es eso lo que les puedo explicar más o menos en forma muy chiquitita y sin ir a tanto tecnicismo, ¿no? Muy bien, clarísimo. Acá preguntan si puedes hacer una caracterización de la geopolítica actual. Pregunta el compañero Vicente Tito Calvano. Si puede ser una caracterización de la geopolítica actual en términos de pandemia, y si hay cierta crisis sistémica, si es que la hay para vos, caracterizarla, y de la situación del capitalismo y acá dice Tito, de la geocultura neoliberal. Y me parece que va en sintonía con otra pregunta que hizo una compañera, o un compañero, no recuerdo, que pregunta cuál tendría que ser el papel del movimiento peronista y sus organizaciones libres del pueblo, pensando más allá de la gestión de cara a la pospandemia. 2 cosas que quizás van de la mano, un análisis o una caracterización de la situación y la situación pospandemia, y un qué hacer, llamémoslo así. Cuando comienza este tema en Wuhan, muchos miraron, con mucha humildad, soy de los que no lo miro de esa manera, como si fuera un problema de los chinos muy lejos, como si eso fuera en Marte, una cosa por el estilo, y la realidad es que estamos a 30 horas de avión de ese conflicto. Ese conflicto empezó a extenderse y se empezó a extender, como lógicamente tiene que suceder, con las ciudades cosmopolitas. Eso sucedió primero en España, sucedió en Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, la misma China, Corea del Sur, Irán. Y por supuesto eso se empieza a expandir y nosotros empezamos a recibir el diario del lunes, con lo cual nos permitía, a través de esta expresión que yo traigo a colación, como si uno tuviera el diario, sabría cómo son el resultado de cualquier cosa que pasó el sábado y el domingo teniendo el diario del lunes, puede evitar meter la pata como se lo metió en muchos lugares y hacer mucho más simple la situación. Creo que eso nos permitió no vivir lo mismo que vivió Italia, ni España, ni Francia, ni el Reino Unido, donde su propio ministro se mofó de la situación en algún momento, hasta que tuvo que estar en terapia intensiva y revertir la situación y dar la vuelta y mostrarla como realmente estaba sucediendo en esos casos. Estados Unidos es otro de los lugares que también, cuando quisieron reaccionar, ya estaba el bicho en el país y la situación se hacía cada vez más complicada. Con un presidente que cree que todo lo puede hacer empujando hacia adelante, los resultados son los que están a la vista. Si nosotros tenemos que ver la comparación con la Argentina, que debe estar entre 130
388, yo no creo que estén muchos más los muertos por millón, va de suyo entonces que lo que nosotros nos podemos encontrar es con un Chile que debe estar llegando a los 600 muertos por millón y un Brasil que debe haber pasado los 600 muertos por millón y un Estados Unidos que debe haber superado los 700 muertos por millón. Quiere decir que la Argentina está mucho menos de la mitad a fruto de tomar decisiones de la característica de la pandemia. Para eso nuestra Constitución no permite otra acción. En algún momento se acuerdan que se hablaba, o la dirigencia, o determinada dirigencia hablaba, como en el caso en la Argentina, pero como en el caso del Reino Unido, buscando el contagio de rebaño y todo ese tipo de situaciones que nuestra Constitución no permite. Es muy gráfica en cuanto al ejercicio del poder para defender o bregar por la salud y por la vida de los ciudadanos. Entonces, nuestra responsabilidad sería imposible llevar a la práctica por ese lado. Y además le agrega, contrario sensu, que el desarrollo económico, esto es de la reforma de 1994, el desarrollo económico tiene que estar en manos del gobierno también, con lo cual lo que están haciendo de manos de la IFE, o lo que se está haciendo con las ATP, o con cualquiera de la ayuda de préstamos a tasa cero, o ese tipo de situaciones, son a fondo perdido, porque es lo que dijo la propia Constitución en términos de la compensación. Lo que está haciendo es compensar a aquellos que viven en la Argentina conforme lo que está sucediendo en el resto del mundo, para que no nos vayamos de esa situación. Y eso es lo que ha logrado contener de buena manera, o de la mejor manera, no lo que uno hubiera querido, al segmento que peor la está pasando. No obstante ello, cuando vimos el índice de 40.9, yo les quiero decir que en el gobierno del Mamerto, la caída o el aumento de la pobreza expresada en esos términos porcentuales representa el 5.2. Quiere decir que la pandemia a nosotros no significó el mismo tortazo que el que nos significó la presencia del Mamerto en la gestión de gobierno. Exactamente el mismo. Entonces, nuestra responsabilidad tiene que seguir siendo la de bregar por eso, aunque sabemos que en muchos lugares el cansancio hace que muchos quieran tomar decisiones por las suyas y que no lleven las cosas como corresponde, y eso trae dolores de cabeza bastante complicados y que uno debiera mirarlo con atención, que no tendría que ser tan graciosa la forma en que nos expresamos ni la que recibimos lo que sucede. Tenemos que estar viéndolo, no va a ser de simple resolución este tema. La pospandemia yo la veo como un tema que el presidente lo está trabajando muy bien y que se ve ya en primeros lugares con gestos muy contundentes. Por un lado, en la mano de la obra pública, la que va a generar una tarea muy fuerte para recuperar mano de obra de la mejor manera, y yo lo veo de la mano del compañero Catopodis, del compañero Arrieta en la Dirección Nacional de Vialidad, preparando sus planes para lanzarse en cuanto estén dadas las condiciones. Y por otro lado, lo que nosotros perdimos a partir del 10 de diciembre del 2015 de la mano de este imbécil, que fue un mercado doméstico fortalecido como el que habíamos generado, abastecido por nuestras pymes, que es las que requieren de la mano de obra de nuestra casa. Si nuestra mano de obra de nuestra casa, de nuestra patria, está sostenida por nuestros trabajadores, hombres y mujeres, entonces tendremos los mejores comedores del mundo, que no son los de los barrios que nuestros compañeros se arremangan y dan para que se resuelva la circunstancia. El mejor comedor es el de tu casa con tu vieja al lado. Entonces nosotros tenemos que bregar y trabajar para que eso suceda. Yo creo entonces que desde el punto de vista geopolítico la situación es muy gráfica. Los gobiernos de derecha de la América han mostrado una absoluta reticente vocación a colaborar para resolver esos temas y dar más rienda suelta como si esto fuera un chiste, y los resultados lo tienen en cantidad de contagiados y en cantidad de muertos. Han sido en la América del Sur, de México y Argentina, los demás han tenido todos dolores de cabeza que después terminaron yendo al control de la cuarentena, del encierro, del lockdown, como quieran llamarlo, pero para tratar de resolver lo que no se puede resolver por medicación porque no existe, o por vacuna. Y otros comunicadores, ya que hoy hablamos de comunicadores, que decían, Argentina no está ni en la cola para saber si le van a vender en algún momento la vacuna. Bueno, Argentina forma parte de ese
pocos países en el contexto internacional que están trabajando y desarrollando la vacuna de la mano de una inversión privada muy fuerte, un laboratorio argentino, la Universidad de Oxford y un esfuerzo del gobierno mexicano de la misma manera, que nos va a permitir contar con una cantidad muy grande de dosis una vez que esté terminada la vacuna, porque tenemos que estar hablando de algo así como 250 millones de habitantes. Yo sé que alguno me puede decir, pero Brasil tiene 210 solamente. Sí, pero Brasil no forma parte de este grupo porque ellos están trabajando con un grupo chino en el desarrollo de su vacuna, con lo cual estaríamos preparados para lanzarla una vez que se concluyan todos los estudios y los controles de la mejor manera, que eso pondría freno a esta particular situación que está viviendo nuestro país. Muy bien. Hay muchas preguntas en el mismo sentido acerca de cómo se contrarresta el problema de la fake news, acerca de cómo funciona el sistema público de medios, acerca de qué es lo que hay que comunicar. Un poco repite lo anterior, pero probablemente se pueda abundar un poco más. Te lo tiro como primer pregunta o tópico, mejor dicho, y de paso paso el mensaje de un compañero, Enrique Borcel, que desde el Frente de Todos Madrid pregunta cómo se puede neutralizar la desinformación de la prensa española y mundial cuando actúan como subsidiarios de Clarín y Nación. ¿Puede la embajada, por ejemplo, emitir comunicados desmintiendo? Y yo agrego por mi parte que me parece que hay una porción importante de la política opositora, de esas cosas que a veces suenan delirantes, que están a construir una imagen a nivel internacional, digamos, a la difamación del gobierno nacional en el marco internacional. ¿Tenés algún comentario para hacer sobre eso? En primer lugar, un abrazo muy grande para Enrique Borcel y un abrazo para la embajadora del Vaticano. Ahí hay un compañero nuestro que está ejerciendo una función quizás la más importante como pastor de 1.200 millones de fieles, nada menos, pero vaya nuestro cariño y nuestro saludo de la mejor manera. Lo que nosotros tenemos que pensar, me parece a mí, siempre hablo desde la concepción que yo tengo, yo no estoy ninguno como para dar consejos ni mucho menos, pero cómo lo pienso yo ese tema, no es el volverse loco, es que no te sorprendan nuevamente. Nunca yo imaginé que uno iba a competir por la provincia de Buenos Aires, yo como un boludo con los globos en la mano, y del otro lado enchastrándote con mierda para hacerte pasar por lo que ni se te ocurrió por la cabeza ni cosa que se parezca. Eso se hicieron de una gestión de gobierno que rompieron en 1000 pedazos, 50% aumentaron la deuda y nada menos que en dólares. La provincia no recupera un centavo en dólares, con el cual la situación la hacen gravosa por donde la quieran mirar, y terminaron rompiendo su educación, su salud y su seguridad. Yo me acuerdo que cuando uno leía a los viejos liberales, los liberales hablaban de cosas contundentes y concretas. Cuando hablaban de salud, hablaban de la salud pública, y cuando hablaban de educación, hablaban de la educación pública, cuando hablaban de seguridad, hablaban de la seguridad pública, los Alberdi, la generación del 37, digamos, cabezas privilegiadas. Cuando vos ves a estos payasos que se autodefinen de liberales, cuando te hablan de salud, te hablan de la prepaga, y cuando te hablan de educación, te hablan de la educación privada, y cuando te hablan de seguridad, te hablan del country. No tenemos la misma visión nosotros. Nuestra visión es integradora, nuestra visión es absolutamente generosa, en términos de que no queda absolutamente nadie en el marco de la relación que siempre para nosotros ha sido una relación, el término sería, bueno, ya lo encontraré, pero solidaria, digamos, por alguna manera, donde todos tenemos esa visión. Nos pareció que la salud lo manejamos siempre de la misma manera, y la educación se expresó garantizándole a todos la misma posibilidad, pero no todos piensan lo mismo. Lo que tienen esas visiones liberales nos hablan de un neoliberalismo en donde, al decir del propio presidente Piñera en Chile, la educación es un producto de consumo, entonces hay que pagarlo.
Vos querés estudiar en la universidad, tenés que sacar un crédito. Pero eso no te garantiza que tengas suerte, porque si no te va bien en la universidad y por cualquier razón dejas de estudiar, el crédito lo seguís debiendo, con lo cual tus complicaciones se multiplican por 100. Ha sucedido en otros países de la misma manera y nosotros seguimos creyendo que tenemos las mejores universidades en las mejores condiciones, con los mejores profesores, y bregando para que el hijo del, como dijera Juan Perón en el 49, para que el hijo del trabajador también entre a las universidades. Basta con mirar que el hombre que quizás nosotros mostramos como mejor ejemplo en el mundo es René Favaloro y había nacido en el barrio El Mondongo de La Plata, aún más pobre imposible. Bueno, era hincha de gimnasia, algún defecto tenía que tener. Lo que creo yo es que no nos mueve el amperímetro que estén haciendo con esa. Lo que no nos puede pasar es lo mismo que me pasó a mí, de estar con los globos en la mano. Ya hay que saber todo lo que sucede, pero por eso cambiar la estructura de la vocación de armado de cuadros, de la preparación de gestión de gobierno, del desarrollo territorial, yo creo que no. Juan Perón decía que nosotros cuando tuvimos los medios a nuestro favor perdimos, que no nos fue bien con los medios a nuestro favor. Nosotros nos desenvolvemos mucho mejor cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando lo podemos contar parejo, sin discusiones y sin temerle a nada. Creo que eso es lo que nos está garantizando si lo hacemos con el cuidado del caso. A mí no me pide el presidente que yo vaya a la televisión, yo lo hago por vocación peronista, yo viví toda la vida para la política, no voy a dejar de hacerlo. Esta noche estoy en un programa de Rolando Graña y ayer grabamos un programa que va a estar mañana en Telefe con Andy Kundesov. Yo voy a todos los lugares, a los bautismos, los cumpleaños de 15, los bar mitzvah, donde me invitan a mí a hablar de peronismo, yo voy. Me parece que lo que nos tenemos que quedar quietos es en eso. Nosotros tenemos que seguir multiplicando de todas las maneras. Esta es una, donde nosotros podamos explicarle a todos lo que se pueda decir y hacer. Y respecto de la gestión de gobierno que se fue, contar las verdades de lo que sucedió. Si no hay que inventar, si no hay que hacer cosas que no sean lo que realmente hicieron estos tipos. El choreo del que fueron estos tipos, los que fueron los mentores, los desarrolladores y los que se llevaron a la casa todo lo que le pertenece a los argentinos y nosotros no vamos a callar la boca de ninguna manera. Entonces, seguramente toda la visión tiene que tener un andamiaje en ese sentido y creo que el presidente en eso tendría que ser un poco más gráfico en qué es lo que él está buscando o qué es lo que está esperando recibir del resto de los que están trabajando de la mejor manera. Me quedé hablando porque uno me dice que soy un hijo de puta. Bueno, se ve que estás muy mal porque te metes a mirarme a mí por un Zoom. Trabajar de todas las maneras que se pueda. Y bueno, algunos se autoflagelan. Un tontito. ¿Qué va a ser? Hay varias preguntas vinculadas a la cuestión regional y cómo ves vos las posibilidades de reconstruir un eje regional y también alguna por ahí sobre la cuestión de la relación con el eje euroasiático y China, algunas preguntas vinculadas a cuál, en definitiva, cuál puede ser una estrategia de política internacional. Muchos compañeros y compañeras preguntan en ese sentido. ¿Qué nos podés decir vos? Yo estoy convencido que la política internacional del peronismo, que siempre ha sido multilateral, no se puede abandonar nunca. Nuestra visión siempre tiene que seguir siendo multilateral. Y desde nuestra propia visión, aprovechar todo lo que se pueda para negociar con todo el mundo. Yo no soy anti-Estados Unidos de ninguna manera, no soy anti nada en mi vida. Anti nada, pero en este caso puntualmente, no soy en Estados Unidos. Cuando tuve oportunidad siendo ministro de producción de Dual de viajar a Estados Unidos para reclamar por la carne, estábamos viviendo un tema de astosa muy complicado y que teníamos que resolverlo y salir de eso lo más pronto posible, también discutíamos los productos que estaban entrando a los Estados Unidos como productos especiales, como el mosto, como el jugo de uva, como carnes blancas,
muchas cosas que se pueden rescatar. Nuestra obligación es mirar a través de todo lo que nosotros podamos generar con el mundo, seguir trabajándolo. La conversación del presidente con Xi Jinping es una visión de esa característica. China está mostrando una evolución que la está poniendo como invirtiendo en determinados países como el nuestro, y que por supuesto hay proyectos como el que se está haciendo en este momento, que se llamara originalmente Condor Cliff Barrancosas y actualmente se llama Néstor Kirchner, Jorge Zeppelin y Néstor Kirchner, seguir trabajando con esa visión de generar una estructura de trabajo común con inversiones concretas, y como eso puedo mostrar a otras centrales termoeléctricas u otras nucleares que van a seguir trabajando tanto con China como con Rusia. El mundo hay que pensarlo como está y cómo se desarrolló, y nosotros verlo como lo bien que le puede hacer a la Argentina para que la Argentina tenga posibilidades concretas de recibir esas inversiones y trabajar en conjunto. Es altamente positivo. Acá una compañera dice, más para cholulear un rato, pregunta, a mí me pareció muy interesante la pregunta, ¿cómo fue tu primer encuentro con Néstor y Cristina? Y creo que en este marco que le dimos de mes de la lealtad, una pregunta de esta naturaleza puede servir también para situarnos un poco en la historia de las alternativas de la última etapa del peronismo. Y me parece un poco más que una pregunta cholula, me parece una pregunta interesante para Yo les conocer cuento, de tu experiencia. en poquitos minutos se puede contar cómo son. En el año 90 me invita un amigo a ir a ver una pelea de Locomotora Castro a Río Gallegos, invitado por un senador nacional de aquel entonces. Fuimos, nos recibió en el aeropuerto el Bombón Mercado. Para los que no conocen, el Bombón Mercado era el marido de Alicia Kirchner, que era el senador del Petroleros, de SUPE. Y bueno, después de todo un día de trabajo, nosotros teníamos dos cosas por hacer. Una, ir a comer después de ver la pelea, y a eso se le agregó la posibilidad de que Bombón nos invitaba a ver el lanzamiento de la precandidatura de un tipo, que era su cuñado, en un cine de Río Gallegos. Fuimos ahí, lo conocimos ahí, a mis amigos no les gustó, a mí me encantó, me pareció que era todo potencia lo que tenía. Esa noche, bueno, después de ver la pelea y después de cenar, fuimos a tomar algo al bar que iban ellos, y él después cayó, y nos quedamos casi toda la noche charlando, y me causó muy buena impresión, y cada vez que nos encontrábamos nos saludamos. Cuando comienza su gestión, él me mandó llamar por un periodista. Fui a ver la Casa de Santa Cruz, me ofreció trabajar con ellos, le dije que estaba trabajando con José Manuel de la Sota, que eso no se hacía, si yo lo cago a él, mañana te cago a vos. Dije, esperemos a ver qué pasa con él, si los números no le dan, se va a correr solo, y entonces me sumo sin ningún inconveniente. Sucedió más o menos eso, y entonces me volvió a mandar a llamar. Me dijo, somos 3 haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo, ¿querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? A las 7 salimos para Paraná, y no me bajé nunca más del avión. Entonces, un tipo que te abrumaba. Cuando veníamos a la vuelta, digo, estaba totalmente loco. Comíamos, todos los días comíamos milanesa de pollo. Con lo cual no sé si no te salieron alas de casualidad. Pero además el tipo te mataba. Yo no voy a perder, vos vas a ser ministro, el país está pasándolo muy mal, nuestros viejos tienen jubilaciones magras, te mataba. Bueno, te garantizo que nada de lo que él dijo que iba a hacer se privó de hacerlo. Lo hizo todo. Entonces yo me siento un privilegiado. Fui 4 años y medio ministro del Interior de uno de los más grandes. Qué bueno. Pregunta un compañero, yo no voy diciendo los nombres porque voy anotando a un costado, les pido disculpas, sepan que voy a ser tremendamente injusto, no hay otra, porque entran de a 50 preguntas prácticamente por cada 5 minutos, muchísimas, así que no me queda otra que ir seleccionando, y naturalmente voy a ser sin desearlo, injusto con muchos y muchas de ustedes.
Pero acá un compañero pregunta, ¿cuál es la situación actual del yacimiento carbonífero de Río Turbio? ¿Cuál es la función que cumplís como interventor? ¿Y qué mirada tenés sobre una política soberana en materia de energía? Y sobre el tema de Río Turbio en particular, ¿no? La mirada en materia de energía es global. Vos tenés que tener una matriz tan clara y tan abierta que te permita de alguna manera cumplir con todo y no quedarte pendiente de nada en especial. Son 14 las fuentes que podés tener y las 14 hay que tenerlas desarrolladas y preparadas para que te puedan servir de la mejor forma. Nosotros cuando terminamos la gestión estábamos en el pico más alto, 24.000 megas, y eso nos daba garantía de que teníamos un as en la manga de unas 2.000 megas más, una cosa por el estilo. ¿En qué condiciones encontramos el yacimiento? El yacimiento está, como toda cosa que toman estos tipos, usada para ellos mismos. Cuando yo entré a los poquitos días, revoqué una resolución, conforme dice la ley de procedimiento administrativo, habían designado 417 personas no tenían facultad, sin autorización ministerial, regalándole 10 días porque la firmó el 25 y lo nombró desde el 15 de octubre del 2019, no sé, 50 errores que hacían que, como dice la ley de procedimiento administrativo, un acto administrativo nulo de nulidad absoluta hay que derogarlo con un acto de la misma característica. Lo derogamos, lo revocamos, mejor dicho. Cuando volví al Turbio, me puse entre todos los trabajadores, me pidieron que me subiera una escalera, desde la escalera de Sablé, les expliqué, le mintieron a ustedes, yo no les mentí, yo no puedo sostener lo que está mal y se revoca. Cuando me iba a la tarde me cruzo con unos trabajadores de esto y me dice, interventor, mire que suena muy facho ese término de interventores. Yo siempre trato de sacármelo de encima. Me decían, nosotros vamos a hacer el reclamo judicial, hágalo, he sido ministro de Trabajo de la provincia y esa es una deformación profesional que no se va, hágalo, defienda sus intereses. Se presentaron ante el juez federal de Río Gallegos, el que les rechazó el amparo porque él sostenía, con mucha razón, que el Estado no estaba cometiendo ninguna arbitrariedad, y de la misma manera lo hizo la Cámara de Comodoro Rivadavia. Con lo cual estamos en esa situación, desandando mucho de lo que estaba hecho, poniendo a funcionar, hemos acordado con todos los gremios, poniendo a funcionar otra vez la extracción de carbón, nos la va frenando cada vez que tenemos casos de COVID, que desgraciadamente veníamos bien y eso viene sucediendo y nos obliga a frenar el ritmo, y paralelo a eso, determinando todos los pliegos para licitar la terminación del módulo 1 de la usina de 240 megas. Son 2 módulos de 120 megas cada uno. Vamos a terminar el módulo 1, que no está muy falto de cosas, realmente faltan pocas, y en vez de hacer lo que todo el mundo esperaba, que fuéramos por una consultora que desarrollara ese tema, lo que hicimos fue averiguar quiénes habían trabajado en eso y fuimos casa por casa a buscar a los que sabían. Entonces ahora vamos a licitar, pero lo vamos a hacer con los que saben y no contratando consultoras porque nos permitan terminarlo de la mejor forma. Estoy muy contento con la gestión que estamos llevando a la práctica y como en estos pueblos el Facebook, por ejemplo, es casi hogareño, no deja haber hogar que no tenga un Facebook. Nosotros por Facebook, por Twitter y por Instagram comunicamos todo lo que estamos haciendo todos los días y eso nos permite que el pueblo comparta con nosotros la tarea, el desarrollo de la gestión que vamos llevando a la práctica, porque hace a un pueblo que tiene prácticamente su vida atada a los destinos del yacimiento. Así que somos muy, muy optimistas en lo que estamos haciendo. No se escucha. Está silenciado. Muy mal. Perdón, me olvidé que estaba, como estaba leyendo, me olvidé que estaba muteado. Decía que hay muchas preguntas vinculadas a ciertos tironeos internos del peronismo. Pues, acá hay una persona que dice, ¿qué hacemos con compañeros que se parecen más al enemigo? Y da nombres, yo te los voy a ahorrar, pero en general las preguntas están destinadas a la percepción de que hay compañeros del tronco peronista que se han posicionado abiertamente en contra del gobierno nacional, y eso de muy distintos modos y con compañeros con distintas responsabilidades.
algunos muy encumbrados y algunos ya quizás algo marginados de los lugares de decisión, y algunos más mediáticos y otros menos mediáticos. Acá muchos hacen nombres, o me parece que nos lo podemos ahorrar, pero sí a lo mejor podemos hacer alguna reflexión que vaya en torno de una pregunta que también acá hay, que es ¿hacia qué es la lealtad peronista? ¿Una persona, una doctrina, al pueblo? ¿Hacia dónde va dirigida? Y bueno, ¿y cómo ves entonces desde esa perspectiva este problema de los compañeros que se dedican a confrontar fuertemente con el gobierno nacional? Una de las 20 verdades dice que ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando uno empieza a sentirse más de lo que es, comienza a convertirse en oligarca, decía Juan Perón. La visión más contundente de lo que estés haciendo, si está dentro del marco de lo que es el peronismo, lo sabe hacer el que conoce el peronismo. El que se pone la vereda enfrente a putear, seguramente pasan dos cosas, o porque no conoce el peronismo o porque no le dieron el cargo que pretendía. Entonces, como en esto afloran las miserias humanas, hacer un esfuerzo por componer con ellos es muy duro. No tiene mucho sentido eso. Me parece que las cosas se hacen mucho más simples cuando se habla. El secreto de la política es eso. Juan Perón se jacta, hay un videíto muy piola en YouTube que muestra cuando él le explica a Sergio Villarroel, un periodista muy formado, muy serio. Yo siempre cuando quieren agredir a los pibes de C5 en la marcha de estos psiquiátricos en la 9 de julio, me acuerdo de los actos que nosotros hacíamos en el 83, 84, contra Alfonsín por la reforma de la ley sindical, con 500, 600 mil personas en la 9 de julio, y Villarroel, que no era peronista, era cordobés, no era peronista y era el jefe de noticias de Canal 13, pasaba por delante de todos y nadie ni se animarían ni siquiera a levantarle la voz. Un respeto superlativo por el que ejercía su trabajo y además con honestidad, porque por más que no era peronista, si tenía que darte la razón, te la daba y no tenía por qué discutir las cosas de otra manera. Yo lo que creo es que nosotros a las visiones de lo que se exhibe, me parece que tenemos que ser muchos más criteriosos en cuanto a seguir adelante con nuestras propias gestiones. Nadie puede dudar que este presidente es un presidente peronista y que tiene la esencia del peronismo para poner y llevar a la práctica en beneficio de los que menos tienen, de los vulnerables y de los viejos y los pibes. Y yo contaba mis medicamentos naturales de siempre, lo que costaban comparado con lo que compré los medicamentos de mi suegro. Y a mí me asombra que se haya vuelto a que el viejo tenga el remedio garantizado barato. Esas cosas son las que nosotros no nos pueden dejar de pasar. Nuestro gobierno es un gobierno peronista. No te gusta, ponete la vereda enfrente. ¿Querés tirar piedra? Tira piedra. La realidad es que Perón en ese video dice que él se dio el lujo de dejar que todo entrara dentro del movimiento. Y ponía los ejemplos. Tuvo como ministro de Interior a Ángel Gabriel Borlengui, que era socialista, del Sindicato de Empleados de Comercio de Santa Fe, y tuvo como canciller a Jerónimo Remorino, que había sido el secretario de Julito Roca, en la firma del Pacto Roca-Runciman. Era una gráfica muy clara Perón cuenta en ese video que un día le dice Remorino, usted está metiendo todos comunistas en el gobierno. Y entonces Perón le dice, sí, algo de eso estoy haciendo, es para equilibrar la presencia de ustedes que son tan reaccionarios. Esto es lo inevitable de que nosotros tenemos, de que nuestros compañeros se enojen y que salgan en los programas de televisión y son funcionales a lo que quieren hacer esos canales. Los llevan entonces para que digan los que ellos quieren que digan y bueno, que lo sigan haciendo. No nos vamos a enojar por eso con ellos, que sigan haciendo lo que les parezca. Si le hubiesen dado el puesto adecuado, eso se hubiese terminado fácilmente. Bien, acá hay dos preguntas que de alguna manera son distintas, pero a lo mejor las podés enganchar. Una pregunta sobre diferencias y similitudes en las distintas etapas
de la militancia juvenil, los 70, los 80 y la actualidad, ¿cómo las ves? ¿Qué pensás de eso? Y la otra es una compañera que pregunta, ¿qué recomendarías a un militante nuevo para afrontar su formación de una manera fructífera? Sí, son enganchables. La militancia son distintas. En el segundo libro lo explicamos esto con Carlitos Caramelo. Nosotros en los 70 bregábamos por la vuelta de Perón. Yo era un pibito y nos colábamos en la cancha de Quilmes y yo recuerdo que la hinchada de Quilmes gritaba la NUCE, presta mucha atención, Quilmes a primera, la vuelta de Perón. Era nuestra devoción volver a verlo a Perón en suelo argentino. Y las vueltas de la vida que después te dan la posibilidad de conocer a gente que viajó en el avión y que estuvieron en el Hotel Internacional, que por entonces era el Hotel Internacional de Ezeiza, hoy las oficinas de Aeropuerto Argentina 2000 y todo ese tipo de cosas, apreciás mucho de lo que costó y de lo que dolió poder llegar a este tema. El fracaso de las relaciones con los propios militares, la bronca de Perón con los gobiernos de aquel momento. Hay una historia que cuenta Fermín Chávez, que lo va a ver un grupo de sindicalistas a Perón y que cuando están terminando, la persona que hacía de secretario le dice a Perón que lo estaba esperando Raimundo Ongaro. Entonces el compañero del sindicato le dice, general, Juan, no sé cómo le dirían, a Ongaro va a recibir usted, pero está recontrarego con Ongaro, le dice. ¿Por qué? Le dice Perón. Y dice, porque él dice que habla con Dios. Y bueno, dice Perón, prefiero hablar con Ongaro que hablar con Dios y no con ustedes que hablan con el gobierno. La bronca las manifestó siempre y se vino en el 72 y después que la NUCE le puso el límite hasta agosto para presentarse el que quiera competir, no le dio bola, dejó de pasarlo de largo, vino cuando quiso, había un cuero de los compañeros de curtidores que decía a Perón le da el cuero, que es lo que había dicho el término de la NUCE, y vino después ya con el gobierno peronista en ejercicio a cumplir lo que había dicho y a ir a elecciones nuevamente y a ganarlas con la importancia que tuvo en ese momento. No veo que nosotros tengamos que tener preocupaciones por los otros. La presencia de Perón en todo esto es muy fuerte y la visión que nosotros tenemos es que nos garantice el gobierno que va a cumplir con esos elementos mínimos indispensables que se puedan llamar peronismo. Y yo estoy convencido de que así se está haciendo. Bien. Y acerca de la formación que preguntaba... Esa es la militancia del 70. La militancia del 80 es otra, porque nosotros fines del 70, principio del 80, yo empiezo la universidad en el 75, la vivimos con la dictadura, era otro tipo de militancia. Y la de los 90 es otro tipo de militancia tratando de resistir a muchas de las políticas abierto que tanto en el 89 como en el 95 lo voté a Carlos Menem. Pero a las puteadas con muchas de las políticas que las que no estábamos de acuerdo. Y nos parecía que era imperioso darse toda una discusión. Eran tipos de militancia distinta, como al distinta es la militancia que comienza a partir del 2003. Néstor Kirchner reivindica la política. Y la reivindicación de la política, ya hablamos de gobiernos en donde el poder real ya no le daba órdenes al poder formal, solamente hubo 3,5, digámoslo, porque solamente Irigoyen lo intentó hacer en 1916, pero tuvo a 5 terratenientes en su gestión, el ministro del Interior, el ministro de Economía, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el canciller. Los gobiernos que no le dieron bola al poder real y gobernaron desde el poder formal fue el de Juan Perón, el de Néstor y de Cristina. Entonces, hay más que elementos para mostrar a dónde queríamos ir nosotros. Cuando reivindica la política aparece toda una militancia que no se sabía exactamente la vocación que tenían, ni de dónde aparecían, ni que estaba motorizada por la dirigencia, más bien estaba motorizada por el ejemplo de Néstor mismo. Y con la muerte de Néstor, nosotros cuando volvíamos de Calafate esa noche, veíamos tantos pibes, y no había
ningún colectivo, no fueron llevados por nadie, ni convocados, ni cosa que se parezca. Fue la necesidad de los pibes de estar presentes cuando el fundador o refundador de esas situaciones tan particulares de la vida de nuestro mundo y de nuestro pueblo le dieron tanto, y esas cosas son muy fuertes, son muy fuertes. Así que las militancias son como son. Si yo tuviera que insistir para que se siga militando, es en el pensar que todos los días de tu vida te levantes sabiendo que algo tenés que hacer para que a otro le vaya mejor. El prójimo, el próximo. Si no sos un tipo que crea en alguna de las religiones, católica, evangélica, protestante de cualquiera de sus formas, judía, de la forma que sea, que no creas y no te animes a llamarle amor, llamale el respeto por el que tenés al lado, que también es de la misma manera. No va a pasar nada si no lo tenés concebido como el amor hacia el otro para ayudar realmente a que la pase menos mal de lo que la está pasando. Yo no puedo creer que haya gobierno, si sé que no es el nuestro, pero que vos pasaras por las calles y ves gente durmiendo en la calle. Se me rompe el corazón. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, militar es eso, es ocuparnos todos los días de algo nuevo que le produzca el cambio a la manera de ver la política y cómo nosotros lo proyectamos y lo desarrollamos de la mejor manera. Estoy convencido que se puede hacer mucho más, siempre desde la capacidad de militancia, que no es pegar afiche, que es estar, trabajar, pensar, acompañar, ayudar a revertir situaciones y evitar las injusticias como muchas veces ha sucedido. Aníbal, nosotros sabemos que vos tenés compromisos después. Seguramente el gallego querrá decir algunas palabras antes de que vos cierres este encuentro. Yo te voy agradeciendo en nombre de toda la militancia de nuestra organización y en nombre de la cantidad impresionante de personas que desde todo el país se conectaron para ver este encuentro o asistir en forma virtual a este encuentro. Gallego, ¿estás ahí? ¿Estás con el micrófono listo para hablar? Sí, simplemente para liberarlo a Aníbal, porque sabemos que tiene otro compromiso, para agradecerle, porque siempre uno que lo escucha es un gustazo, y hoy haberlo tenido acá, el gusto es muy personal, muy particular, para todas las compañeras y los compañeros, para los amigos, las amigas. Y simplemente eso, agradecerte, Aníbal, muchas gracias, y creo que compartimos todos esa visión que siempre vos, en la que abundás, y que la patria es el otro, la patria es el otro. Es un orgullo ser peronista, y escucharte a vos, que como diría don Arturo, salís cortando, nos enorgullece tenerte como compañero, y hoy tenerte acá es un gustazo. Así que muchas gracias, Aníbal, muchas gracias, y ya te dejamos libre. Yo, Gallego, me agradezco que me hayan dado la oportunidad de charlar con ustedes. Me da placer, como se lo dije de antemano. Creo que no hay muchas posibilidades de poder pasarse la data y hablar de cosas que les interesen. Propongámonos otra. Si la estamos haciendo en octubre, el aniversario de esto, hagámosla después del 17 de noviembre, que tenemos otra cosa para festejar, que fue la vuelta de Juan Perón. Y tenemos cosas para seguir hablando, el formato más o menos parecido, a lo mejor con más tiempo, porque lo que me priva ahora es que después tengo que ir a un programa de televisión, y entonces todavía hay que ducharse, cambiarse, comer y viajar hasta Buenos Aires para poder cumplir con ello. Me da mucho placer poder acompañarlos. No son fáciles los momentos que nos toca vivir, porque lo que la derecha hizo en el resto de la América, como lo hizo en Brasil, como lo hizo en Ecuador, como lo hizo en Bolivia, ha llegado a utilizar cualquiera de los elementos que ha tenido para joder la vida de los pueblos. No le está yendo bien al presidente Piñera, pero es un tema que yo no me tengo por qué meter, porque llegó por la voluntad popular. Digo, nuestra responsabilidad en nuestro país
con un gobierno peronista es ver cómo nosotros trabajamos para que se consoliden más las propuestas del propio peronismo que hace tanto esfuerzo para transformarlo. Cada vez que estos tipos llegan al gobierno hacen cagadas grandes como rancho y nos buscan desesperadamente para que lo resolvamos. Otra vez lo volveremos a resolver, no por hacerle favores a ellos, sino porque nuestro deber en la presencia del cuadro de la política es la de participar en cada una de las cosas que le dé lo justo a los que se lo merecen. Nosotros no somos los que generamos ni otorgamos derechos. Los derechos son intrínsecos a las personas. El peronismo nos ha enseñado a eso, a saber que tenemos que trabajar para ello, trabajar para el que trabaja, empujar a comprometerse, saber cuáles son las cosas que nos importan, bregar de la mejor forma posible por un mundo distinto y no colisionando con nadie, pero sí defendiendo los intereses que nos importan. Con lo cual, me parece entonces que el camino elegido por ustedes y por mí es más o menos parecido, entonces es mucho más fácil cuando podemos charlar entre nosotros. Así que un abrazo muy grande para todos los que han perdido un ratito de su tiempo para escucharnos. Los abrazo con todo el corazón y les mando el mejor y fuerte abrazo peronista. Ya tenemos oportunidad de seguir charlando. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. Ahí está lleno de mensajes de cariño, de afecto para vos, que llegan por privado. Gracias a todas las compañeras y compañeros por asistir. Disculpen, siempre había un delay de 150 preguntas sin poder hacer, verdaderamente. Yo iba leyendo alguna y había 150 abajo, literalmente. Así que, evidentemente, la convocatoria tuya, Aníbal, es tan grande como todos lo sabemos. Un fuerte abrazo peronista. Nos gustaría poder aplaudirte a rabiar, aplaudirnos a todos y a todas por seguir militando, pero bueno, vos sabés que es así, y todas las compañeras y compañeros sabemos que es así, que nos aplaudiríamos ahora a rabiar y nos cantaríamos la marcha para terminar esta jornada. Un fuerte abrazo en nombre de la organización y mío personal. Un abrazo enorme.